Bueno, muy buenos días, bienvenido a toda la actividad académica correspondiente a hoy martes 19 de julio. Ya hoy tenemos este artículo donde se revisa la fluidoterapia restrictiva en el escenario del paciente con shock séptico. Los dejo con el doctor Antonio Aparicio Negrete, que es fellow ya prácticamente de segundo año de nuestro programa. Adelante, Antonio. Gracias, profesor. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar un poco sobre este artículo que revisa, como dijo el doctor David, la fluidoterapia y se encarga de resumir en parte la evolución de la fluidoterapia en el paciente con shock séptico en la unidad de cuidados intensivos. Lo primero, cuando uno quiere hablar de shock séptico, pues tiene que definir qué es sepsis. Y la sepsis se describe o se define como la disfunción orgánica que pone en peligro la vida como resultado de la respuesta irregulada del huésped a la infección. La segunda definición que se necesita hacer es la de shock séptico. Y la shock séptico es el subconjunto de sepsis, es un subconjunto de la sepsis, en donde las anormalidades circulatorias, celulares, metabólicas subyacentes son lo suficientemente profundas como para aumentar sustancialmente el riesgo de mortalidad. Estos dos conceptos nos permiten entonces llegar al resumen de la historia de la terapia de líquidos en sepsis. Y cuando uno habla de terapia de líquidos y terapia guiada por metas, definitivamente hay que ir a un artículo clásico de cuidado crítico, que es el artículo del doctor Rivers, donde en el año 2001 el doctor Rivers decide tener unas pautas para reanimar los pacientes que llegaban con sepsis y shock séptico a la unidad de cuidados intensivos, porque pues en la sepsis se generaba una mortalidad entre el 60 y el 70% de los pacientes que llegaban a la unidad de cuidados intensivos, y más cuando tenían shock séptico. Entonces, él, en este subapartado de su reanimación ya por objetivos, nos muestra que los líquidos debían administrarse hasta el punto en donde la presión venosa central estuviera entre 8 y 12. Cada vez que la presión venosa central estuviera por debajo de 8, se le debería administrar fluidoterapia a los pacientes para llevarlos a ese punto. Esto entonces hizo que los pacientes de la unidad de cuidados intensivos se le administraran unos volúmenes de líquidos importantes. Tan importantes era que a los 3 días de estar en la unidad de cuidados intensivos, los pacientes tenían alrededor de 13 litros administrados de volumen, bajo las terapias de guiada por objetivos, como la vemos aquí. Y cuando lo miramos en el estándar que no era guiada por objetivos, como que la terapia era muy parecida. Sin embargo, en las primeras 6 horas, miren el volumen de líquidos que se le administraban a los pacientes, más o menos 5 litros. Luego, entonces, eso, pues el doctor Rivers en sus estudios iniciales mostró una reducción absoluta de la mortalidad del 16% de los pacientes con sepsis grave y shock séptico usando estos objetivos. Luego, entonces, aparecieron los estudios que ya conocemos clásicamente también, donde nos dimos cuenta que probablemente esta terapia guiada por objetivos no era tan beneficiosa desde la parte de la reanimación adecuada, y que ese valor de reducción de la mortalidad del 16% al parecer no era tan así. Dígame, ¿no? Entonces, íbamos entonces en la parte de que el doctor Rivers pues encontró una reducción absoluta de la mortalidad en el 16% con esta meta guiada por objetivos, donde ya habíamos visto que las metas de volumen en las primeras horas de reanimación eran alrededor de 4 a 5 litros de líquidos que se le administraban a los pacientes. Posteriormente, los estudios ARISE, PROMISE y PROCESS mostraron que probablemente estas metas o estos objetivos que el doctor Rivers planteó no eran tan beneficiosos como él lo mostraba. Sin embargo, siempre ha habido la duda de que los estudios llegaron mucho tiempo después y que ya todas las personas en el mundo los objetivos se le habían metido en la cabeza, y quizá la terapia estándar ya era la terapia por objetivos, sino como se hacía
anteriormente, antes del doctor Rives. En el año 2011 aparece este artículo, que aunque yo sé que estamos hablando de pacientes pediátricos en este caso, es el primer esbozo de que probablemente los líquidos matan más a los pacientes. Y eso mostró que los pacientes, o este artículo mostró que los pacientes que se les administraba menos terapia hídrica a las 48 horas, obviamente esto era en población pediátrica, se morían menos. Esto entonces nos hizo pensar, y también a las 4 semanas, no solo en las 48 horas, sino a las 4 semanas. Esto nos hizo pensar entonces que no administrar bolos de líquidos probablemente tuviera su escenario en el paciente adulto también, y que probablemente esto también se podría extrapolar al paciente adulto en la mortalidad y en la reducción de la mortalidad de estos. Como habíamos hablado ya anteriormente, la reanimación guiada por metas o por objetivos, con estos 3 artículos, pues mostró que probablemente no había mucha ventaja en esta reanimación guiada por objetivos. Y en los artículos como PROCES, como ARISE y como PROMISE, los líquidos intentaron reducir un poco. Miren que guiada por objetivos nos hablaba de 30 cc por kilo, mientras que en promedio PROCES, ARISE y PROMISE ya nos estaban hablando de 20 cc por kilo. Y la administración de volúmenes en cada uno de estos artículos fue un poco menor, hasta mostrar en la unión de los 3 artículos, que es el PRISM, que es un metaanálisis, nos mostró que los líquidos probablemente estaban asociados al aumento de la mortalidad en estos pacientes. Otra vez, los 3 artículos mostrando las diferencias en volúmenes administrados, y miren que ya por objetivos hablaba de 13 litros, y PROCES, ARISE y PROMISE ya estaban hablando de cada vez menos, hasta de 5 litros en los últimos artículos. Esto hablando de total de fluidos administrados a las 72 horas. Esto entonces nos comenzó a hacernos pensar que con este montón de artículos que tenemos aquí, que han ido avanzando a través de los años, de que la reanimación del shock séptico está asociada a la disfunción orgánica múltiple que estos pacientes presentan. Y esta disfunción orgánica múltiple puede estar generada por nosotros mismos debido a la administración desaforada, o a la administración sin medida de líquidos que le coloquemos a los pacientes. Y así es como inicialmente estábamos intentando llevar los pacientes a 30 cc por kilo, y que con estos artículos comenzaron a mostrar que entre menos balances positivos tuvieran los pacientes, ya no estamos hablando de administración, sino de balance total de líquidos, entonces parece ser que los pacientes sobrevivían más. Comienza entonces a pensar uno de que de pronto administrar líquidos tampoco es tan malo, pero que hay que mantenerle balances negativos. Entonces intentemos reanimar los pacientes rápidamente el primer día, y luego reanimémoslos como dice la estrategia Rose, que ya conocemos claramente todos. Por último, entonces, antes de entrar en el artículo, Census 3 nos dice claramente que administre tantos líquidos sean necesarios para mantener el estado de volemia de los pacientes. Y ya, Census 3, aunque nos habla de 20 a 30 cc por kilo, nos dice claramente de que la recomendación de los expertos no es administrar líquidos a un valor total, sino para restablecer el estado de volemia de los pacientes. Posteriormente, el artículo del doctor Glenn Hernández y el doctor Gustavo Espina-Tarascón, en el que muchas unidades de cuidados intensivos alrededor del mundo participaron, aunque no fue una significancia en la reducción de la mortalidad, sí mostró una tendencia hacia la reducción de la mortalidad, la medición o la resucitación a través de la medición de perfusión periférica versus los niveles de lactato.
Y cuando uno ve este artículo, se da cuenta que estos pacientes a las 72 horas se le habían administrado muchos menos líquidos que los pacientes que Dios, se... Dígame, dime. aún sigues en la tabla número 2. Entonces, cuando uno veía los artículos, entonces se daba cuenta que probablemente los pacientes que se les hacía ya por perfusión distal versus el lactato tenían una menor administración de líquidos. Esto entonces nos lleva al punto de que los pacientes han ido evolucionando desde una entrega supranormal de oxígeno y de líquidos de más o menos 20 litros en las primeras 72 horas hasta ir reduciéndose hasta 3 litros en las primeras 72 horas, como lo mostró Andrómeda Sepsis. Es entonces como llegamos a este metaanálisis donde reúnen todos los artículos que conocíamos hasta el momento de la administración de líquidos en el paciente con sepsis. En este metaanálisis hicieron una búsqueda sistemática de la literatura y lograron capturar 9 artículos que nos permitían, es que esto se mueve todo errático, que nos permitían determinar con 640 pacientes y unirlos y meterlos todos dentro de la misma bolsa para ver si la administración restrictiva de líquidos probablemente se beneficiaba al paciente y le reducía la mortalidad. Sin embargo, cuando uno comienza a hacer el análisis del metaanálisis, se da cuenta que la administración restrictiva de líquidos no era tan restrictiva como parece y que cuando los pacientes y que cuando uno observaba cada uno de los estudios, las diferencias entre la administración restrictiva versus la administración convencional eran en promedio entre 500 y 1 litro de diferencia y que cuando se llevaba a las 72 horas, no está viendo el profe, pero yo veo que se está presentando, ¿cierto? Sí. Que cuando se llevaba a las 72 horas, la administración de líquidos era muy parecida. Cuando uno comenzaba a analizar el grado de evaluación de la calidad de la evidencia en cada uno de los artículos, se daba cuenta que el grado de certeza de estos artículos era muy bajo y que todos los artículos que tenemos hasta el momento de ensayos clínicos controlados que nos permitieran determinar cuáles pacientes se benefician de la terapia hídrica, pues eran muy malos. Esto entonces, observado por todas las causas de mortalidad y por los eventos adversos severos, nos hacía darnos cuenta probablemente que los pacientes no se benefician por ahora o bajo este análisis de la terapia restrictiva como manejo de los líquidos en la unidad de cuidados intensivos. Esto lleva entonces a los autores del artículo a evaluar o a crear un ensayo clínico controlado con el mayor número de pacientes posibles por encima de los del metaanálisis que les permitiera evaluar la posibilidad de que la terapia restrictiva de líquidos versus la terapia liberal o la terapia convencional funcionara para reducir la mortalidad de los pacientes. Se crea el estudio CLASSIC, que es un estudio internacional estratificado de grupos paralelos, abierto y aleatorizado. Y los pacientes ingresaron al estudio desde noviembre 27 de 2018 al 16 de noviembre del año 2021 en 31 unidades de cuidados intensivos en Europa. Eso incluía Dinamarca, Noruega, Suecia, Suiza, Italia, República Checa, Reino Unido y Bélgica. Estos pacientes lo que se les quería analizar era si un enfoque restrictivo de la fluidoterapia en comparación con una atención estándar resulta en menos muertes en el día 90. Es entonces como vamos a hacer el análisis con estrategia PICO del artículo y vamos entonces a buscar cada uno eso salta solo, yo no sé si está todo loco. Bajo la estrategia PICO, vamos a hacer el análisis del artículo que nos compete actualmente.
Entonces, cuando hacemos el PICOT, entonces encontramos que en el problema los pacientes que se querían evaluar eran los pacientes adultos que estaban en shock séptico en la unidad de cuidados intensivos. La intervención que se quería generar era si el enfoque restrictivo de la fluidoterapia versus el comparador, en comparación con una tensión estándar, reducía pues, menos muertes en un tiempo de 90 días. Eso, entonces, el objetivo principal era evaluar los efectos de la restricción de líquidos intravenosos sobre la mortalidad de los pacientes adultos con shock séptico en la unidad de cuidados intensivos. Y la hipótesis primaria era que la utilización de menos líquidos endovenosos representaba menos mortalidad en la UCI a los 90 días. Cuando nos íbamos al objetivo secundario, entonces la idea era que la utilización de menos líquidos endovenosos representa menos desenlaces adversos. Estos desenlaces adversos eran eventos isquémicos, lesión renal aguda, número total de reacciones adversas graves, días vivos y fuera del hospital y número de días vivos sin soporte vital en la UCI. El resultado primario, como ya lo tenemos claro, entonces es si se reducía la mortalidad, y los resultados secundarios eran entonces los eventos adversos graves como isquemia cerebral, isquemia miocárdica, isquemia mesentérica, isquemia de las extremidades, lesión renal aguda, código 3. Y además de eso, se querían evaluar si los pacientes en algún momento de la terapia tenían convulsiones tónico-clónicas, reacciones anafilácticas, mielolisis pontina central, hipernatremia grave, acidosis hiperclorémica, alcalosis metabólica grave, y los números de días vivos sin soporte vital y días con vida y fuera del hospital. Cuando uno comienza a resolver entonces la estrategia PICO, se da cuenta que la investigación responde a una pregunta claramente formulada, y es claro que la pregunta es clara y es adecuadamente formulada, y comienza a hacer la segunda análisis de la estrategia PICO, y es si la asignación de los tratamientos fue aleatorizada. Cuando lo comienza a ver uno, entonces las características del estudio fue un estudio controlado, estratificado, aleatorizado, de grupos paralelos, pero fue abierto. Eso entonces nos hace pensar que la aleatorización fue una secuencia de asignación centralizada, o sea, fue un computador fuera de los hospitales que asignaba a los pacientes aleatoriamente, hacía una subestratificación si el paciente tenía cáncer metastásico o hematológico o no, y esos también los dividía, o sea que eran en realidad 4 grupos, uno de cáncer, otro sin cáncer, y los de terapia restrictiva y los de terapia no restrictiva. Fueron asignados al azar en una proporción de 1 a 1 en bloques permutados de 6 a 8. Las asignaciones de los grupos de tratamiento no se enmascararon ni para los pacientes, ni para los médicos, ni para los investigadores. Sin embargo, para el Comité de Monitoreo de Datos de Seguridad, a los estadísticos del ensayo y a los miembros del Comité de Gestión, sí se le aleatorizó. Entonces, cuando uno tiene la pregunta de si dicha secuencia fue enmascarada, entonces el tratamiento asignado estuvo enmascarado para los pacientes, claramente no fue. Para los encargados del enmascaramiento tampoco fue. Sin embargo, para los encargados de la evaluación de resultados sí lo fue. O sea que fue solo cegado para un grupo de personas. Los criterios de inclusión para los que entraban los pacientes al estudio eran la edad, que eran mayores de 18 años, que estuvieran admitidos en la UCI, pero no necesariamente tenían que estar en la unidad de cuidados intensivos. Tenían que estar admitidos, pero desde urgencia se podían reclutar. El diagnóstico tenía que ser shock séptico, y el otro punto importante, y disculpen el error ahí en la presentación, es haber recibido al menos 1 litro de líquidos endovenosos en las últimas 24 horas. Se incluyeron también los pacientes que el shock había iniciado dentro de las 12 horas anteriores a la selección. Cuando uno evalúa entonces los criterios de exclusión, aquellos pacientes que tuvieran más de 12 horas, aquellos que tuvieran vasopresores por más de 12 horas, que tuvieran una hemorragia potencialmente mortal, que tenían una lesión por quemaduras agudas, aquellos con embarazos conocidos, y en el país, en Italia, directamente los pacientes que estuvieran en lactancia materna, aquellos pacientes que tuvieran alergias a soluciones del estudio o excipientes, aquellos que tuvieran fibrilación ventricular recientes a menos de 3 horas, que tuvieran sarcoidosis, enfermedad de Addison o trastornos trombofílicos hereditarios conocidos.
Esto entonces nos lleva a la tabla de selección de pacientes, donde 2.223 podrían ser elegidos, de los cuales 669 se excluyeron por alguna razón de las anteriormente descritas, y eso quedan con 1.554 pacientes para aleatorización, de los cuales 770 fueron asignados al grupo de fluidos restrictivos y 784 fueron llevados al grupo estándar de tratamientos. De esos, algunos pacientes fueron no elegidos o fueron no analizados posteriormente porque se perdieron o porque no firmaron el consentimiento al final y o porque principalmente no respondieron nunca más a las llamadas después de los 90 días. Sin embargo, esa pérdida de pacientes fue muy poca y todavía se tenía una cantidad de pacientes suficiente como para que el estudio tuviera el poder significativo, porque aunque no les mostré el análisis de poder daba 750 de cada lado. O sea que claramente el análisis de poder estaba por encima, entonces probablemente este paciente y la cantidad de pacientes ingresados en el estudio a las cuales no se les pudo evaluar el resultado final no fue relevante para el análisis. En el análisis estadístico, entonces, como ya les había dicho, 1.554 pacientes y corresponde esto entonces al 80% de poder estadístico para una reducción de 7 puntos porcentuales, daba 750 pacientes en cada lado del estudio, en cada brazo del estudio. Cuando se analiza entonces si se especifica el método que se utilizó para generar la secuencia de asignación al tratamiento, claramente se mostró con bloques permutados, como ya se los había dicho. Y por último, los pacientes que se analizaron en el grupo de tratamiento al que fueron asignados, fueron claramente asignados adecuadamente. ¿Me confirman que me sigan escuchando, por favor? Es que Sí, estoy se te oye. escuchando, sí. Yo lo que nunca he podido ver es Ok. la presentación que se cae. ¿Qué problema, profe? Yo no sé. Eso ha estado como chino. Es que la presentación se cae, vuelve. Sí, ahí en este momento la estoy viendo. ¿La está viendo? Bueno, Sí, continúo. señor. ¿Qué más hay? Listo. Vamos a hacer entonces el análisis crítico del artículo. Y lo que vamos a mostrar inicialmente es la tabla 1, donde se analizaron los dos grupos de pacientes a ver si los pacientes eran homogéneos de los dos lados del estudio. Y claramente lo eran. Ellos lo mostraron que donde 1.545 pacientes de los 54 que estuvieron reclutados, el 99.4% de los pacientes estuvieron reclutados y analizados al final. Eso hizo entonces que hubieran algo de diferencias un poco entre los dos artículos o entre los dos grupos de pacientes, donde había un poco más de hombres que de mujeres tratados por shock séptico en las unidades de cuidados intensivos. La mediana de la edad de los pacientes de shock séptico tratados en las UCI europeas está por encima de 65 años. La mortalidad relacionada con sepsis es mayor con el aumento de la edad. Obviamente no se pudo hacer mucho análisis de grupos étnicos porque la Comunidad Europea prohíbe el análisis de grupos étnicos por cuestiones de diferenciación étnica y racial. Y las características específicas de los pacientes tratados por shock séptico en las unidades de cuidados europeas no variaban mucho de acuerdo a los hospitales y a las atenciones sanitarias ofrecidas en cada país. O sea que eran muy homogéneos los pacientes en el análisis, aunque fuera un estudio internacional multicéntrico. Esta pregunta entonces de si los grupos eran similares al comienzo de la investigación, claramente lo era. ¿Qué intervención entonces se hizo? Se hizo entonces restricción de fluidoterapia donde solo se le podía administrar líquidos a los pacientes. ¿Cuánto líquido? 250 a 500 mililitros de cristaloide isotónico
solo en caso de que los pacientes tuvieran hipoperfusión grave, presión arterial media por debajo de 50, que tuvieran MOTIN test por encima de 2, que tuvieran diuresis por debajo de 0.1, que se pudieran corregir las pérdidas o que se tuvieran que corregir las pérdidas como sondas gastrointestinales o pérdidas por vómito, corregir la deshidratación o déficit de hidroelectrolitos y que el paciente no pudiera comer. En ese momento, cuando el paciente no podía comer, se le permitía al estudio administrar hasta 1 litro diario de líquidos para mantenimiento de los pacientes. La fluidoterapia estándar no se restringió y se le dio la oportunidad a los clínicos y a los médicos que hicieran lo que quisieran hacer. Esto entonces responde la pregunta de si los grupos fueron tratados de la misma forma salvo la intervención experimental y se chulea como positiva. Y posteriormente, cuando uno hace el análisis de los subgrupos, se da cuenta que la fuente más común de sepsis en los estudios europeos es la respiratoria, seguida del foco abdominal. Y que los pacientes del ensayo eran representativos de las unidades participantes, excepto que, aunque sí se sigue creyendo de que la causa más frecuente de enfermedad séptica o de shock séptico que llega a la unidad de cuidados intensivos es la pulmonar, ellos tienen en promedio, con sus análisis de datos previos, era un 40% para los pacientes pulmonares. Y en estos estudios les apareció sin solo el 27%. Esta es la comparación en cada uno de los artículos y en cada uno de los países, donde los países entre cada uno de ellos eran equiparables. Cuando tenemos la pregunta entonces de si los resultados me ayudan a la atención de mis pacientes, nos tenemos que ir a la tabla 2, donde nos comenzamos a dar cuenta que la administración de líquidos entre la terapia estándar y la terapia restrictiva no era muy diferente. Y cuando uno espera que hablemos de terapia estándar, uno espera que se estén administrando, como lo había dicho el doctor Glenn Hernández y muchas de las personas en los artículos previos que les había mostrado, en terapias que estuvieran por debajo de los 10 mililitros por kilo. Y en este caso, las diferencias entre los pacientes con terapia estándar y la terapia restrictiva eran mucho menor. Esto nos hace pensar entonces que desde este punto de vista, creo que probablemente la terapia restrictiva no fue tan restrictiva como se debió haber hecho. Y esto nos lo muestra a los 5 días, donde los pacientes solo había una diferencia de 1936 mililitros entre los pacientes con terapia estándar y los de pacientes de terapia restrictiva. Esto entonces nos hace pensar que probablemente el balance de líquidos acumulados no fue lo suficientemente poderoso o la diferencia entre los balances de líquidos acumulados no fue lo suficientemente poderoso para poder hacer un análisis adecuado del artículo, como se los voy a hacer al final en las conclusiones. Y esto es el otro punto muy importante, y es que el protocolo de fluidos intravenosos en los pacientes con terapia restrictiva se violó en el 30% de los casos. Eso hace pensar que también, si usted viola tanto el protocolo, probablemente los resultados no van a ser adecuados. Uno puede pensar que los resultados del estudio son válidos. Claramente son válidos porque se hizo el análisis riguroso de estos resultados. Sin embargo, como ya los he dicho, yo creo que probablemente no son extrapolables o analizables adecuadamente porque se violaron demasiado los protocolos del estudio. Pero ¿cuáles fueron estos resultados? Los resultados entonces es que a los 90 días después de la aleatorización se había producido la muerte en el 42.3% de los pacientes con un grupo de líquidos restrictivos versus el 42.1% de los pacientes en el grupo de líquidos estándar. Eso nos hace entonces que no haya diferencias estadísticas significativas y tampoco en los resultados secundarios.
Después de la administración de líquidos, no se produjeron más reacciones adversas en los pacientes de terapia restrictiva versus los de terapia estándar, y la mortalidad o la sobrevida nunca se redujo de los restrictivos versus los estándares. Este forest plot nos muestra entonces que los pacientes con terapias restrictivas, al final, y es el análisis del artículo, es que los pacientes con terapias restrictivas no se benefician de esta para reducir la mortalidad ni para reducir los problemas secundarios que tienen los pacientes. Esto entonces nos hace pensar que los resultados son aplicables a mis pacientes muy dudosamente. Ya hemos hecho un análisis de que los resultados no son aplicables porque se violó demasiado el protocolo, porque la reducción de líquidos no se hizo ni siquiera por debajo de 30 mililitros, sino que la diferencia era 20 versus 25. Eso hizo pensar probablemente que los resultados son clínicamente importantes y creemos que probablemente no sean clínicamente importantes. La discusión aquí es entonces si se necesita otro artículo o otro RCT donde se tengan claros los conceptos para definir terapia restrictiva y además de eso no se produzcan tantas violaciones en el protocolo del estudio para que poder analizarlo mejor. Creemos que no se deben analizar y no se pueden aplicar estos resultados a la atención diaria de los pacientes. Abro la discusión. Ricardo, adelante. Profe, buenos días. Antonio, buenos días. Muchas gracias por la presentación, Antonio. Muy chévere porque pues, el estudio que estamos realizando con Aleja está muy pegado precisamente a esto, de la reanimación hídrica en sepsis. Y tenía como varios apuntes. Uno, en la diapositiva número 69 que nos presentaste, solo para hacer una aclaración. Cuando se habla de que si los pacientes se analizaron en el grupo en que fueron asignados, lo que está hablando es si el ensayo clínico controlado estaba hecho con intención a tratar. Era eso, que de pronto no quedó como claro. Lo otro, cuando miras la diapositiva 74, ¿cierto? La diapositiva 74, cuando se habla de que si los pacientes se trataron adecuadamente, recibieron exactamente el mismo manejo, que tú lo chuleaste como sí, que lo único que era la diferencia era la cantidad de la intervención. Yo creo que ahí está la base del problema, que tú pusiste las conclusiones. Y es que como era open label y como se les permitió a todos los clínicos establecer un tratamiento aparte, diferente, pues ahí está el problema del balance de líquidos. O sea, cada quien podía decidir qué hacer con su paciente, excepto por la estrategia restrictiva, pero no hubo en realidad esa estrategia restrictiva, porque finalmente cada médico podía, según los protocolos de su institución, de la clínica, pues adicionar tratamientos. Y la tercera, creo que en el análisis de subgrupos, al artículo le faltó analizar los subgrupos por edades. Creo que ahí sí hay mucha diferencia. Y lo otro que no está claro, no sé si nos lo aclares, Toñito, es si, como esto estuvo en la mitad de la pandemia, ¿cuántos pacientes de los que ingresaron ahí estaban con COVID? Ah, sí, ahí está ya te la voy a presentar. Ahí estaba en uno de los artículos, en una de las tablas estaba cuánto porcentaje de los pacientes estaban con COVID. Ya te la voy a presentar de una. Puta, también si está muy alto. Ojo con el vocabulario, chicos. Acuérdense que esto está abierto al público y se graba. Qué pena. No, es que está horrible, profe. No. Bueno, Richie, te lo voy a leer porque no soy capaz de presentar. El 3.4% de los pacientes que estaban en la terapia restrictiva tenían COVID y
solo el 2.6 o pues el 2.6% de los pacientes en la terapia estándar. O sea, 11 versus 14 pacientes, número. ¿Listo? Listo, Toñito. Sí, eso es muy importante porque todos los estudios previos pues, de los que se hizo referencia pues, son por fuera de la pandemia. Creo que la pandemia tiene una cosa muy diferente. Richie, como primera opción, cuando ellos hablan de que si los grupos fueron tratados de la misma forma salvo la intervención, yo lo chuleé como positivo porque a pesar de que los pacientes en el open label se le administraban, se le permitía al clínico hacer lo que quisiera hacer con su paciente, lo coloqué como positivo porque la gran mayoría de pacientes, el 99% de los pacientes, se les administraron casi que las mismas, porque ellos tenían como en el protocolo tenían, es que obviamente mostrar el apéndice aquí es muy complejo, pero cuando uno revisa el apéndice, uno se da cuenta que en el protocolo ellos tenían unas sugerencias de tratamientos y la gran mayoría de personas, el 99% de los pacientes se metieron dentro de ese, o sea, pues los médicos aceptaron ese tratamiento como posibilidad de manejo. ¿Listo? Entonces, por eso lo marqué como positivo también. Bueno, antes de darle la palabra a Oscar, yo quisiera debatir un poquito con lo que acaba de decir Ricardo y que le aclaró Antonio. Digamos que el hecho de que el médico tratante decidiera en el marco de digamos que de una guía o un estándar de tratamiento previo o un protocolo de tratamiento dentro de todo el marco metodológico del estudio, digamos que no deteriora tanto los resultados finales. Eso es lo que se hace, por ejemplo, con un estudio pragmático. La cuestión es que este fue de etiqueta abierta, pero no fue un estudio pragmático porque en el estudio pragmático se tiene en cuenta unos límites sobre el manejo individual de cada paciente, de cada médico tratante. Es decir, dentro del marco de una guía de atención, lo que se permite en un pragmático, que también tiene etiqueta abierta, es que el médico tratante opte por lo que él considera la mejor opción para el tratamiento del paciente, no tanto que sea etiqueta abierta. Ahora, la cuestión ahí es que sí hubo, primero, digamos que bastante diferencias entre lo que decidieron los médicos tratantes dentro del estudio y lo otro que a mí me parece muy importante es que en realidad no hubo una diferencia importante entre la reanimación restrictiva y la reanimación no restrictiva. Ahí es donde me parece que está la base de la deficiencia, llamémoslo así, de este estudio, creo yo. De acuerdo, profe, de acuerdo. Yo creo que el gran problema que tiene este artículo es que se terminó dándole la misma volumen de líquidos a los dos pacientes. Aunque ellos no querían administrarle líquidos, les permitían bajo muchas condiciones y bajo muchas circunstancias administrar líquidos y administrar líquidos a valores entre 250 y 500. O sea, eran valores distalmente importantes. Y además de eso, la violación fue demasiada. 30% de violación del protocolo es mucho en un protocolo de investigación. Muchísimo, muchísimo. Eso se deteriora cualquier resultado. Así es. De acuerdo. Oscar, adelante, por favor. Hola, buenos días, ¿cómo están? Antonio, muy buen artículo, hermano. No, yo creo que iba a tocar varias cositas, pero ya lo han dicho. Lo que a uno le molesta es la violación del protocolo y la mayoría, el mayor porcentaje de violación del protocolo fue en la terapia restrictiva, ¿cierto? Que eso molesta mucho más. Los médicos que estaban en el grupo tratante de terapia restrictiva lo que hicieron fue violar y darle más volumen a los pacientes. Lo otro que le incomoda a uno, y no sé qué piensa Horacio y el resto, es que solo tener medidas clínicas de perfusión, ¿cierto? Como el score de moteado, etcétera, el lactato, que hemos visto hoy en día que el lactato no es igual a hipoperfusión, y más en sepsis, tomar la decisión para administrar volumen por ese criterio sería como difícil, ¿no? Me parece que hoy en día que tenemos muchas ayudas de monitoreo hemodinámico que tampoco mencionaron en los resultados ni
ni colocaron ahí en qué pacientes utilizaron monitoreo hemodinámico o cómo fue el monitoreo hemodinámico de los pacientes. Eso hubiese sido importante saberlo y cómo se comportaron al colocarle volumen, porque uno comienza a ver los estudios previos de hace mucho tiempo de qué hacíamos en la UCI para administrar volumen, por ejemplo, el Fénix, y era lo que hacíamos. Si el paciente estaba oligúrico, le colocaba volumen; si lo veíamos hipoperfundido clínicamente, le colocaba volumen, pero uno no sabe si es volumen lo que necesita, o vasopresor o inotrópico, ¿cierto? Y eso falta por observar qué hicieron con ese tipo de intervenciones en el estudio. Y lo otro, lo que ustedes ya han dicho, la diferencia cuando uno mira el quinto día entre el grupo control y el grupo de intervención fue solo 1500 de volumen, de balance positivo, pues 1500, eso es muy poco. Entonces, la pregunta es, como ya estaba siendo tratado de manera restrictiva, si de pronto a estas alturas de lo que hay de evidencia ya nosotros hacemos una terapia restrictiva como estándar, ¿cierto? Yo creo que sería la pregunta, de pronto criticar que no hubo una diferencia, o más bien estamos haciendo o se están haciendo las cosas bien y estamos tratando de ser más restrictivos en la reanimación. Y lo otro que molesta es la pregunta que siempre criticamos todos en la guía: todos los pacientes recibieron por lo menos 30 cc por kilo de carga antes del estudio. Le hubiese uno gustado como que en el grupo restrictivo de entrada hubiese un bolo inicial menor al 30 cc por kilo, porque eso no se ha respondido hasta ahora en sepsis ni en ninguna guía. Esa parte. Y la tendencia en sus grupos, lo último que iba a decir era, los pacientes con falla respiratoria tendían, ya en sus grupos parece que le iba mejor con la terapia restrictiva. Y aquellos que recibieron solo una carga de 30 por kilo antes de entrar al estudio, parece que le fue también mejor, ¿cierto? Eso es como para resaltar del estudio. Y lo otro, yo no sé, Horacio y el resto, lo que me llamaba la atención, la sepsis más común fue gastrointestinal. Eso no es lo usual en los estudios de sepsis. En los estudios de sepsis lo usual es que sea respiratorio, ¿cierto? Puede que sea por lo que había preguntado Ricardo, como estábamos en época de COVID, ¿cierto? Había muchas restricciones para la selección de esos pacientes, por lo que revisé lo que han respondido a las críticas, y parece que eso también tuvo una tendencia a que se enrolaran pacientes con otro tipo de sepsis y no respiratoria, porque lo que más veíamos en ese momento era COVID. De acuerdo, profe Oscar. Mire, yo creo que usted planteó tres cosas muy importantes en esta situación. La primera es que yo sigo creyendo que 13 litros administrados a las 72 horas es un viajado de agua, ¿cierto? Y creo que podemos ser un poco más restrictivos, primero que todo. Segundo, creo que definitivamente quedarnos en el año 2001, en la manera de cómo reanimamos los pacientes, que fue como dice este artículo, la terapia de reanimación, está muy mal. Porque ya tenemos muchas cosas para poder evaluar a los pacientes. Miren, no hay una variabilidad de pulso siquiera reportada. Entonces, quedarnos con las metas que se hacían en el año 2001, como reanimábamos los pacientes en el año 2001, eso significa que no hemos avanzado nada entonces. Por último, yo creo que el artículo peca y tiene un gran problema, y es que no le permite, o sea, que le permite a la gente hacer lo que quiera al fin y al cabo, porque los médicos decidieron hacer lo que quisieron con sus pacientes, tanto en la restrictiva como en la liberal. Entonces, eso estuvo muy mal durante el artículo. Sí, así es. Lo que pasa es que tampoco es que hayamos descubierto mucho sobre la reanimación en sepsis. Acuérdense que eso es un concepto que está en construcción. Ahora, con respecto a lo que pregunta Oscar, si sería ideal, por ejemplo, antes de basarse o de experimentar incluso si la reanimación hídrica se debe hacer con un método restrictivo, y qué herramientas, qué guías que le sirvan a uno como para guiar esa reanimación se deben utilizar, es absolutamente lógico. Es que en realidad, mire, inclusive hasta River, hasta los estudios de River, hay ese gran bache, hay esa gran deficiencia. La reanimación de la sepsis debe ser temprana, no en la UCI, debe ser en los servicios de hospitalización, en los servicios de urgencia. Antes de arrancar la primera reanimación, digamos que en el primer bolo, uno debería establecer si en verdad lo que tiene el paciente es una deficiencia de volumen intravascular, o una deficiencia de perfusión, o ya hay una alteración mitocondrial,
o hay una alteración de gasto, cualquiera de esas cosas. Esa es la razón, por ejemplo, que el estudio Andrómeda actual en el que estamos participando nosotros, Andrómeda 2, sea un estudio tan complejo. Que yo quisiera esperar pues el análisis que van a hacer todos estos estadísticos europeos que están participando en este estudio, porque es que hay muchas cosas que se van a utilizar desde el principio, en el intermedio y en el final. Por ejemplo, ahí están, Oscar, esa discusión de la utilización desde el primer acercamiento al paciente en el choque séptico del Nexus, de no solamente la depuración del lactato y los índices de perfusión cutánea, sino también, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la presión diastólica, que es una cosa a la que se le está trabajando mucho en ese estudio y que tiene un concepto muy bonito, no solamente estar pensando en la presión arterial media como una obsesión de reanimación, sino cómo se comporta la presión arterial diastólica, que subyace ahí también cómo se comporta todo el árbol vascular y cómo se comporta la función sistólica y diastólica del corazón. Entonces, en resumen, para responderte, yo pensaría que tiene que llegar el momento que la primera reanimación arranque no solamente con el moteado de la piel, sino también con el lactato, con el índice de pulsatividad, con la presión diastólica, convexo, arrancando desde urgencias, y hacer un estudio así para ver si en verdad eso sí impacta en la mortalidad final del paciente. Creo que hacia eso debe apuntar. No sé qué opinan ustedes, pues, Oscar, Ricardo y Profe, lo que pasa es los que demás. hay que entrenar mucha gente para lograrlo hacer, ¿cierto? Yo creo que el problema grande hacia allá debe apuntar, claro. El problema grande que vamos a tener con esto es que ¿aló? Sí, te estoy oyendo, te estamos escuchando, Dani. El problema grande que tenemos aquí es que tenemos que cambiar el chip todos desde el principio, o sea, tenemos que cambiar la visión del paciente séptico desde la unidad de cuidado, desde la puerta de urgencias, porque todavía, como dice el profe Oscar, uno sigue viendo que los pacientes llegan a la UCI sin norepinefrina, a pesar de estar sépticos. De que los pacientes les metieron 3.000 litros y que 3.000 mililitros de líquidos y que todavía no tienen el primer vasopresor puesto, que todavía los pacientes llegan a urgencias con deterioro de su función pulmonar, cardiovascular, de todo tipo, y nadie ha pensado que ese paciente debe reducirse el trabajo con una intubación probablemente. No sé, o sea, hay muchas cosas que hay que cambiar antes de pensar en impactar la mortalidad, porque es que todos tenemos que meternos en el mismo camino, si no, va a ser imposible, aunque los intensivistas terminemos haciendo las cosas bien. Si en las primeras 6 horas se perdieron, ya no hay nada que hacer, yo creo. Horacio, adelante. De acuerdo con usted, yo creo que desde el inicio de la reanimación hay que medir qué hacemos. Y lo que tú mencionabas, lo del índice de choque diastólico, es muy chévere, y lo que está mostrando Spina Tascón con el grupo de Glenn Hernández es muy bonito, de cómo hacer y qué pacientes se benefician de lo que mencionó ahorita Antonio, del inicio temprano del soporte vasopresor. Pero yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que desde el servicio de urgencias o de la sala de hospitalización, si el paciente entra en choque en sala de hospitalización, desde ese momento hay que empezar a medir qué está pasando con nuestro paciente. O sea, los datos clínicos nos ayudan demasiado, ¿sí? Y ya nos los dijo el Andrómeda 1 comparando el lactato versus el llenado capilar. Pero también tenemos a la mano otros dispositivos y no invasivos, por ejemplo la ultrasonografía, que ya lo había mencionado Horacio, que nos ayudan a ahorrar volumen. Y lo otro es que lo que vemos siempre cuando hablamos de sepsis es que cuando uno mira cuál es la intervención que menos impacta en mortalidad, es la aplicación de líquido, ¿cierto? O sea, De acuerdo. Hay dos intervenciones que suman mucho más. No estoy diciendo que el líquido no sea importante, pero es el inicio del vasopresor temprano y el inicio del tratamiento antibiótico de manera adecuada y el control del foco rápido, ¿cierto? Entonces, eso también hay que verlo en este estudio. Me imagino que fueron muy juiciosos ambos grupos, porque es lo que demuestra, y la mortalidad es la que hemos visto. Ahí está el 40%.